Las famosas películas 3D. ¿Han escuchado o han visto quizás ustedes alguna película en 3D? No sé si alguno ha tenido la posibilidad. ¿Ninguno o ninguna? ¿Ha visto alguna vez una película en 3D? ¿Nada? Yo, profe. ¿Has visto? Y Sí. contame, a ver, cómo más o menos, bueno, aquí la relación es en la imagen. ¿Cuál es la diferencia entre ver una película en 2D, que son las normales que nosotros estamos viendo, y ver una película en 3D, Que tienen cuerpo que tienen cuerpo? y volumen. Ajá. ¿Pero qué has notado cuando has visto la película? ¿Cuál era la diferencia? Am, Ya. Muy bien. Vamos a ir viendo, aquí está. Vamos a primero hablar de los cuerpos geométricos. Vamos a hablar de cuerpo, justamente porque, por esto, son figuras geométricas en 3 dimensiones que ocupan un lugar en el espacio y tienen un volumen, que están compuestos por figuras geométricas que se clasifican en poliedros regulares y poliedros irregulares. Nosotros anteriormente habíamos hablado en geometría plana de polígonos. ¿Recuerdan qué es un polígono? es una figura plana cerrada. Ya, figura plana. Miren, aquí un poliedro, casi lo mismo, ¿no? Polígono, poliedro. Van a tener, bueno, en los polígonos teníamos, ¿se acuerdan? Vértices. Si yo hablaba, por ejemplo, de un polígono, de un cuadrado, va a tener lados, ¿no es cierto? Y tenía 4, ¿qué cosa? Vértices, ¿ya? Bueno, teníamos área, teníamos perímetro, ¿no es cierto? Bueno, ahora aquí vamos a hablar de los poliedros, que también son llamados sólidos platónicos con características que ahora van a aparecer las famosas caras. Caras, ¿ya? Y son 5. Vamos a hablar del tetraedro, que es un cubo, perdón, que es un poliedro con 4 caras. Caras, ahí está. Y tiene, dice 6. Aquí está un poquito lenta mi computadora, no sé, no puedo mostrar otra cosa. Tiene 4 caras y tiene 6 aristas. Y 4 vértices. Ya. Las caras de un tetraedro son triángulos y cada vértice son concurrentes caras. Están pegaditas. De todo esto que estamos viendo ahorita en la pantalla, hay una que por lo menos ustedes conocen. ¿Cuál de esos poliedros ustedes conocen? ¿Ah? El cubo. Correcto. Nosotros conocemos al famoso cubito, ¿no? Al único que lo conocemos quizás es al cubo. Voy a tratar de mostrarles aquí. Me está cargando. ¿Eh?
aquí, ahora sí les voy a mostrar. Esto. Ahí está. ¿Se ve la imagen del cubo? Que está Sí, profe. Ahí está, muy bien. ¿Ve? Aquí entonces tenemos, nosotros conocemos al famoso cubito, ¿no? Que tiene, nos está diciendo, ¿quién quiere entrar? Vamos a decir que cambie su, tiene que cambiar su nombre. ¿Quién es, pues? ¿Quién acaba de entrar? Por favor, cambie su nombre o le vamos a sacar de la sala, por favor, ¿ya? Ponga su nombre. Ya. Entonces, ahí está nuestro famoso cubo, como podemos ver en la imagen. Ahí está. Habíamos hablado también del tetraedro, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a esperar que cargue. Muy bien. Ahí tenemos un tetraedro. Que la característica de este es que las caras son ¿qué? ¿Cómo son las caras? ¿Forma de qué tienen las caritas? Triángulo. Muy bien. Tienen características de triángulos. Tenemos el colmas. A ver, aquí estoy eligiendo el icosaedro. ¿Dónde está? Aquí está. El icosaedro compuesto por 20 caras, fíjense, con forma de triángulos. ¿Qué tipo de triángulos, pero? Ahí fíjense. A ver, veamos esta de frente. ¿Qué tipo de triángulo será? ¿Qué tipo de triángulo es la cara del icosaedro regular? A ver, fíjense. ¿Quién me puede decir? La clasificación de triángulos según sus lados. ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus lados? A ver, les ayudo con un hito. Triángulo isósceles. ¿Cuál es el otro? Equilátero. Ese. Y el otro es el escaleno, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esta cara de este icosaedro, ¿qué triángulo es? ¿Es un equilátero, un isósceles o un escaleno? ¿Ah? Es un equilátero. Ya, muy bien. Tienen que despertar. ¿Cuál más? El dode. El dode. El dode, compuesto por 12 caras, ¿con forma de qué? A ver, díganme ustedes. ¿Qué forma tienen las caras del dodecaedro? A ver, ¿forma de qué? Aquí te la vamos a poner la carita de frente. Ahí, a ver, una de esas caras. Un pentágono. Gracias, ahí está, perfecto, muy bien. Entonces es un poliedro con 12 caras, ¿no? O pentágonos regulares iguales entre sí, siendo también uno de los 5 sólidos platónicos. Muy bien. ¿Cuál no hemos visto ahorita? Creo que ya hemos visto todos. El octaedro creo que nos ha faltado. A ver, vamos a verlo. Y ¿dónde está aquí? No sé si hay, aquí está. Por último tenemos al octaedro que tiene 8 caras. Y también son triángulos. ¿Qué tipo de triángulos son esas caras de nuestro octaedro? ¿Qué tipo de cara es? Ahí en la pantalla dice ahí que qué tipo. Son triángulos ¿qué?
Equiláteros. Voy a esperar que pase el basurero porque lo va a hacer Will. Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de lo que viene. Estamos hablando de los poliedros regulares, llamados sólidos platónicos, con características que tenían caras iguales, ¿no? Y son los 5 estos conocidos. El tetraedro, el cubo, que teníamos el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los siguientes, que son poliedros regulares también. Pero dice aquí, los principales son el prisma y la pirámide. El prisma, prisma, son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Lógicamente tendrá tantas caras laterales como lados tenga la base. Y se clasifican en prismas, que son rectos y son oblicuos. Sus caras laterales de los rectos son rectángulos, por eso son prismas rectos, o cuadrados, y las aristas son perpendiculares a la base. También tenemos los oblicuos. Sus caras laterales son paralelogramos, que no son ni rectángulos o cuadrados, y sus aristas no son perpendiculares a la. Luego de estos, de los prismas, tenemos los o las famosas pirámides. Y son poliedros que tienen como base un polígono cualquiera. Es decir, que la base que va a soportar a toda la pirámide va a ser un polígono. Entonces, para hablar de un polígono, hablaríamos que su base va a tener de, en este caso estamos viendo cuadrados, ¿no es cierto?, de 4 lados. En realidad, de 3 hacia arriba podríamos hablar de polígonos, ¿no? Porque dice un polígono que decía su compañera figura geométrica plana que tiene, en este caso, 3 o más lados. Pero vamos a hablar entonces de pirámides rectas. La pirámide recta, sus caras laterales son triángulos isósceles, como podemos ver aquí. Isósceles, ¿qué quiere decir? Que son isósceles, que van a tener dos lados iguales. Obviamente la base va a depender, va a ser diferente, y esa va a ser la que sea parte del polígono. Vamos a tener oblicua, donde nos dice que algunas caras laterales no son isósceles, algunas. Y luego vamos a tener las regulares, que tienen como base un polígono regular y tienen caras laterales y son triángulos isósceles. Bueno, entonces, volviendo al principio, hablábamos de que vamos a hablar, o reiterar, mejor dicho, de que vamos a trabajar con lo que son cuerpos geométricos. Cuando hablamos de cuerpos geométricos, hablamos de 3 dimensiones que ocupan un lugar en el espacio y tienen el famoso ahora volumen. Y están compuestas por figuras geométricas, ¿ya? Vamos a hablar de los poliedros regulares. Hablábamos de estos característicos que son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. ¿Sí? Ahí está. También hablábamos de los poliedros regulares, que son el prisma y la pirámide. Aquí tenemos dentro del prisma 2, que son rectos y oblicuos, y dentro de las pirámides vamos a tener 3, que son rectos, oblicuos y regulares.
Así también como vamos a hablar de estas figuras que tienen volumen, hablando de poliedros regulares, vamos a hablar también de cuerpos redondos, es decir, vamos a hablar de superficies de revolución. Vamos a hablar del cilindro, vamos a hablar del cono y vamos a hablar de la esfera. El cilindro va a tener un eje de giro, va a tener un radio, la cara basal, el eje de altura y la generatriz, ¿no? Y está formado, si se fijan, ¿por qué? ¿Por qué figuras? Está formado por bases circulares y una superficie rectangular continua y se forma por la revolución del rectángulo a través de su eje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas figuras están fijas, pero al momento de empezar a girar se va a dar el efecto de que se está armando el cuerpo. Si ustedes tienen una moneda al lado y están en una mesa, ¿qué pueden hacer? Pueden agarrar la monedita y colocar con el dedo y hacer girar. No tengo yo una moneda aquí. Y van a observar, a ver, vamos a ver si consigo una moneda. Y van a observar, aquí tengo. ¿Qué van a observar? Van a observar que gira y se forma, o se nota, mejor dicho, el efecto. Voy a intentar poner la cámara ahí para que vean el efecto del cuerpo. A ver, vamos a intentar. Vamos a cambiar de cámara. Si funciona, ahí está. Aquí está mi micrófono. Aquí está mi monedita. No sé. Ahí está, se me cayó. Pero fíjense, si yo girar este círculo, esta monedita, mejor dicho, se va a formar el efecto de qué. Ahí está. A ver. Uno más. Nada. Ahí está. Y se me cae, pero ¿qué efecto pueden ver ustedes ahí en ese momento? ¿Qué se ve? A ver, alguien, dígame. Voy a hacer girar por última vez y fíjense bien qué se va a armar. Se ha caído. ¿Qué es lo que se arma cuando yo hago girar una moneda? ¿Quién me puede decir? ¿Qué efecto? ¿Ah? ¿Una esfera? Gracias. Correcto. Entonces, a eso nos hablamos, perdón, a ver, aquí estamos. A eso nos referimos. Miren, bueno, primero vamos con el cilindro, estábamos viendo. Entonces, a eso mismo me iba yo, que va a tener la base o la cara basal de lo que son los círculos, son circulares, círculos, arriba y abajo. Y al medio dice que hay un rectángulo que al hacer una revolución constante se da el efecto de que va formándose el cuerpo y se va formando el famoso cilindro. En su casa deben tener cilindros ustedes. ¿Dónde vamos a encontrar un cilindro? En los árboles. Son cuerpos cilíndricos. ¿Dónde vamos a encontrar otro cilindro? Si tenemos un turril por ahí que agarramos agua. Cilindro. ¿No es cierto? Ahora, vamos a hablar del cono. El cono, ¿alguna vez han debido tomar helado en cono o no? Un heladito. Conito. El cono es un cuerpo geométrico también, redondo, resultado de la revolución, pero ahora ¿de qué? Gira el triángulo, un triángulo que empieza a hacer la revolución y se va formando el cono. Ahora, ¿cuáles son las partes? Va a tener una base, va a tener radio, un eje de altura, la generatriz, la cima o la cúspide y el eje de giro. Porque si no da giro, sigue siendo un triángulo. Lo mismo que el cilindro. Si no gira, si no tiene revoluciones, se quedaría estático los dos círculos y en medio estaría el rectángulo. Ahora,
Vámonos con la esfera, que ya lo ha dicho su compañera. Por ejemplo, si hacemos girar un círculo, si empieza a generar volumen, entonces vamos a tener la esfera. Cuerpo redondo o sólido que se forma por la revolución de un semicírculo alrededor de un diámetro. ¿Qué tiene? Tiene eje de giro, generatriz, tiene radio, tiene centro de la esfera. Bueno, ahora sí, hasta ahí es lo que son los... un ratito, por favor. Lo que son los cuerpos, geométricos, que nosotros, reitero, lo vemos constantemente, pero no le llamamos por ahí por el nombre, ¿no es cierto? Sino comúnmente por la usanza, el uso que se le da. Ahora sí. Vamos a observar un poquito más de dónde podemos ver estos cuerpos geométricos. Aquí estamos. Hoy aprenderemos los cuerpos geométricos. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te lo contamos. Adivina, ¿qué es esto? ¡Sí! ¡Es una esfera! Las esferas son como esta pelota de tenis. O como esta bola de bolos. Y aquí tenemos un cubo. Tiene 6 caras cuadradas idénticas. Los dados son cubos. Y esta caja también es un cubo. Esta figura es un cilindro. Sus dos bases son planos circulares iguales. El cilindro es como esta lata. O como esta vela. Aquí tenemos un prisma. Sus dos bases siempre son iguales. Hay muchos tipos. Este cartón de leche es un prisma. Como ves, sus bases son dos cuadrados iguales. Este prisma, en cambio, tiene dos triángulos como bases. Es como una rampa. ¡Guau! ¡Qué rápido! Esta es muy fácil. Seguro que ya la conoces. Es una pirámide. La base es un polígono y los lados son triángulos que se encuentran en la punta o vértice. Sí, como las pirámides del antiguo Egipto. O como el tipi de este indio. Por último, os enseñaré qué es un cono. Como ves, tiene una base circular y un vértice. El cono es como este sombrero de cumpleaños. O como este cucurucho de helado. Ups. Muy bien. ¿Repasamos los cuerpos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirámide. Cono. Ya conoces los cuerpos geométricos. ¡Bien hecho! Escribe en los comentarios qué más cosas se parecen a un cubo. Bien, ahí teníamos entonces, vamos a ver ahora estito más, que son los poliedros. Ya. Por el tiempo. Bien, ahí teníamos entonces, estamos viendo las figuras por el tiempo, porque ya se va a acabar también. Yo les voy a mandar el enlace de ese videito que estábamos por ver. Venga, los voy a mandar al grupo para que ustedes lo puedan ver. Lo que vamos a hacer nosotros para la siguiente clase, si pueden, reitero, a ver, vamos a dejar de grabar.